Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con las circunstancias eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Capítulo 3, empezamos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, dice Pablo. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Hasta aquí vamos a leer. Sin duda una lectura bastante trabada, no solo por mi lectura, sino también por la forma que Pablo aborda estos argumentos. Pero quisiera que en esta noche tratemos de buscar, vamos a ver, no 3 puntos, vamos a ver 2 puntos, y el del medio, el segundo, en realidad es un paréntesis que hace Pablo en el medio de los argumentos, ¿sí? Por supuesto, para explicar lo mismo, para explicar lo que viene explicando y lo que ya habíamos hablando de pecado, hablando de juicio, hablando de condenación, pero también hablando de que, como vamos a ver después en el capítulo 3, a esto llega Pablo, que no hay justo ni en uno. Y esa es la idea de que Pablo, por eso Pablo utiliza todos estos argumentos que hemos leído y todo lo que venimos viendo los jueves anteriores, pensando en la idea de que nadie puede justificarse delante de la presencia de Dios. Entonces, vamos a tratar de ver esto que tratamos de armar en puntos, lo que es lo externo y lo interno. En primer lugar, Luciano nos hablaba de 2 situaciones, no sé si recuerdan los puntos de la semana pasada, no la anterior, que hablábamos de la exposición, Luciano si me equivoco, de la exposición y de la evaluación o autoevaluación, ¿sí? Esa era un poco los 2 puntos que Luciano había abordado. Bueno, esto que vamos a ver primero, estos primeros versículos, siguen o continúan hablando de la autoevaluación. Para autoevaluarnos tenemos que ser muy sensatos, ¿no? Y muy sinceros, ¿sí? A veces es difícil mirarnos críticamente a nosotros. Sobre todo cuando lo hacemos, o si lo hacemos en público, en que alguien nos escuche, nos ve. Bueno, Pablo habla de esta autoevaluación, no la de él, sino la de quienes recibían la carta, para que puedan entender lo que Dios realmente quería hacer en ellos, ¿sí? Un poco ya antes habíamos adelantado. Entonces, él expresa en estos primeros versículos, del versículo 25 al 29, habla de algo que se ve y algo que no se ve, lo externo y lo interno, ¿sí? Y quizás podemos ver como primer subpunto ahí, no es lo que soy, ¿sí? Para Dios no es lo que soy.
y en el sentido de ser de lo que tengo, lo que hice, lo que gané, ¿sí? O lo que soy por herencia, ¿sí? Para los judíos la circuncisión no implicaba seguridad, ¿sí? Y quizás parezca algo obvio, pero Pablo tiene que aclararlo. Por algún motivo tiene que aclararlo. Sin duda, quizás pensaban aquellos que eran circuncidados, pensaban en la promesa de Abraham y de cómo había sido circuncidado. Bueno, a partir de ahí decían, bueno, si yo tengo esa señal, esa marca en mi piel, tengo la seguridad de ya está, yo conozco a Dios. Un día Dios me va a venir a buscar, un día vamos a reinar. Y esa idea, Pablo, a través de estos argumentos, es que trata de decir, no es así. Y quizás alguno pueda pensar, yo vengo, vamos a nosotros, al hoy, vengo de una familia cristiana, mi papá habla bien, da mensajes, trabajan mucho en la iglesia, mis papás, y yo soy hijo de una familia cristiana, mis abuelos, mis tatarabuelos venían, y capaz podemos decir esos argumentos como algo que trae salvación. Bueno, para Dios no es salvación eso. Y la salvación no viene por algo que tengo o que gané, ¿sí? No es lo que soy. Hay dos escritores, uno es dice, si te burlas de la ley es lo mismo que si borraras tu circuncisión, algo casi imposible de hacer porque físicamente no se puede hacer. Bueno, Dios nos muestra que aquel que aunque tenga la marca en la ley, es como si se burla de la ley, si no cumple la ley, esa es la idea de burlar, es como si no tuviera esa marca, no le sirve de nada. Hay otro autor que dice que los que oyen a Dios sin Dios pueden compararse con un viajero que permanece bajo el pie de un cartel en la dirección donde tiene que ir o el camino, pero sin moverse. Es decir, sé que tengo que ir hacia el norte y dice la ciudad donde tengo que ir y me paro bajo el cartel y no me muevo. Y quizás pueda decir, bueno, pero yo tengo la marca, mi familia viene de tradición, somos todos cristianos, pero estoy abajo del cartel, no avancé un paso todavía, no me dirigí a donde tenía que ir, no tomé la acción de lo que tenía que hacer. Bueno, Pablo tiene que exponer eso, y esto no es solamente a los judíos, sino también hoy podemos verlo en nosotros, si realmente estamos teniendo en cuenta esta situación, si realmente estamos convencidos del Evangelio o realmente creímos en el Evangelio. No es lo que soy, pero también no es lo que hago, ¿sí? El pensamiento es que los versículos 26 y 27 nos llevan a pensar esto. Pablo afirma que el gentil no está circuncidado, pero si guarda perfectamente la ley, es tenido en cuenta como si fuese un circunciso. Los versículos 26 y 27 hablan de esa virtualidad de circuncisión, ¿sí? Vamos todo el tiempo a esa palabra porque justamente es la que Pablo utiliza para explicar todo este contexto. Y dice el versículo 26 y 27, vamos a releerlos. Dice lo siguiente. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y el 28 habla también de esto, habla de que el judío, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que le hace exteriormente en la carne, sino que es la interior. Y en esta idea es que Pablo nos lleva a pensar en esta situación de que el hombre tiene que darse cuenta que no es lo que hace, sino es lo que Dios es en su vida. Después lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero dice Mateo capítulo 12, versículo 38, les invito a buscarlo, Mateo capítulo 12, versículo 38, aclarando un poco más este punto, que nos va a ayudar a entender la lectura, el mismo Jesús, en una situación con algunos escribas y fariseos, Mateo 12, 38, dice así, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. No sé si recuerdan un poco el contexto, ¿no? Mateo explica esto que le decían a Jesús,
deseamos de ti señal. Y él respondió y les dijo, versículo 39, estoy leyendo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Versículo 41, y aquí es donde vamos a entender un poco lo que vivimos de los versículos 26 y 27 de Romanos 2, 26 y 27. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos, fíjense lo que dice, se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y quizás a veces el que es religioso, vamos a poner, el que es pensando que tiene algo de sí o hace algo que le justifica delante de Dios, pero en realidad no está cumpliendo la voluntad de Dios, no está cercano a Dios, ni siquiera le reconoce, va a ser juzgado también. Y aquí habla de que Jesús mismo da este ejemplo de los ninivitas que se habían arrepentido. No sé si recuerdan la situación, que el mismo Jesús dice, van a juzgar a aquella generación, aquellos que eran religiosos, circuncisos, pero que en realidad en su corazón no creían. A veces es duro entender que Dios ve otra cosa, no es lo que nosotros vemos en el frente, no es lo que vemos exteriormente, sino que Dios conoce nuestro corazón. Ahora, no solo es lo que hago, sino también no es lo que hago. Ser judío no depende de un rito, de una raza o de un mandamiento escrito, sino que depende de la actitud del corazón. Y acá es donde Jesús mismo lo expresaba en Mateo 12. No depende de lo que hagamos, sino que depende de lo que está en nuestro corazón, de la actitud de nuestro corazón. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, dice, circuncidad pues al prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dios duramente tiene que hablarle al pueblo de Israel y les dice estas palabras, duras sin duda, mostrándoles que la señal que tenían en el exterior no los justificaba delante de él y que debían humillarse, debían ablandar o poner en forma blanda su cerviz para arrodillarse, para postrarse delante de Dios y no ser personas netamente erguidas, la cual demuestran otra cosa que no es la humildad. Bien, así como hablamos antes y vimos que lo externo versus lo interno, también podemos ver las ventajas, y este es el paréntesis que les decía antes, las ventajas del pueblo escogido. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? ¿Qué ventaja tiene el pueblo escogido de Dios en referencia o en comparación con los gentiles? Bueno, el capítulo 9 de Romanos lo vamos a ver en algunos jueves, en un tiempo, habla de esos privilegios, habla de varios privilegios. Habla de que son los israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, es lo que vamos a ver ahora, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Así decía Pablo y expresaba quiénes eran o cuáles eran esos beneficios que tenía el pueblo judío, el pueblo israelita. Bueno, uno de esos beneficios Pablo lo trae aquí en Romanos, en el capítulo 3, ya en el capítulo 3, en el versículo 1 en adelante. Y nos muestra de que ellos eran los que tenían la promulgación de la ley, ¿sí? Quizás podemos decir los receptores de la palabra, vamos a hablarlo al hoy. Y quizás hay que darse cuenta de que a través del pueblo ese fue que recibieron las leyes, fue que recibieron los libros del Antiguo Testamento, los cuales a través de los libros poéticos, los libros históricos,
las profecías, Dios habló y a través de ellos fue recibida. Y no eran exclusivamente para esas personas, sino que en muchas de las profecías se nos habla de que incluye a pueblo que no era pueblo. Y eso lo podemos traer nosotros. Incluye a tiempo que aún todavía no ha sucedido. Y Pablo tiene que mostrarles que a los israelitas que ellos eran beneficiarios, eran privilegiados, a pesar de tener en poco la marca del pacto, la marca que tenían de la circuncisión, ellos no se daban cuenta que eran privilegiados, y en muchas maneras. Y especialmente aquí el énfasis está en que habían recibido la palabra. No muchos, o nadie podría, excepto ellos, podría jactarse de algo como eso. Ahora, un mayor conocimiento también trae una mayor responsabilidad, ¿sí? Algo que parece algo tan sencillo o una frase armada, en realidad es así. Es decir, ellos tuvieron el conocimiento, les fue dada la luz, fueron iluminados por la luz de Dios, pero rechazaron al Mesías, rechazaron a Jesucristo. Y por eso mismo van a ser condenados o aquellos que no han creído, aquellos que no recibieron al Mesías, a Jesucristo como Salvador. Quizás el hombre piensa que en su conocimiento puede, entre comillas, anular la fidelidad de Dios a través de su pecado. Bueno, Dios es fiel. Dios es tan fiel que a pesar de nosotros, como dice Romanos capítulo 5, versículo 8, Cristo murió por nosotros. A pesar de lo que hicimos y de lo que hacemos, Cristo murió por nosotros. El pecado exalta las cualidades de Dios. Y quizás nos lleva a pensar en lo que, en este hipotético debate que tiene Pablo entre él mismo y evidentemente transmitiendo un mensaje a quienes lo juzgaban a él, de que el pecado nuestro resalta y hace que sea más visible las virtudes de Dios, que sea más visible las cualidades de misericordia, de perdón, de amor que tiene Dios para con nosotros. Alguien puede preguntar si nuestro pecado lo hace más veraz, más verdadero a Dios. Bueno, la pregunta sería si no será injusto de que Dios nos juzgue cuando en realidad está mostrando su grandeza a través de nuestro pecado. Un pensamiento bastante rebuscado, pero que alguno lo tiene, diciendo, si yo peco, bueno, Dios es exaltado. Si yo peco, la gracia sobreabunda, ¿sí? Algo que parece de locos, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué si eso que es contrario a Dios es lo que el mundo practica? Y si por qué en el diario vivir, mismo nosotros a veces, repetimos los mismos errores, pensando que estamos dándole gloria a Dios. Y Pablo lleva a este punto, lleva a este argumento a mostrar de que de ninguna manera. ¿Cómo podría Dios con ese mismo pensamiento juzgar al mundo? Sería un juez injusto. Ahora, Dios es un juez justo, en el que a través de nuestro pecado, por supuesto que se demuestra sus virtudes o sus cualidades, pero esto hace, o nos hace más, tener el deseo de acercarnos y ser santos como Él. El ejemplo podría ser una persona que es buena, que es mansa, que quizás otros lo prueban para ver qué tan mansa es. Y quizás lo golpean, le hacen bullying para ver si reacciona o no reacciona. Bueno, Dios es un Dios de misericordia y que no espera que nosotros hagamos eso. Dios no va a estar agradecido por un pecado o por el pecador que cometió un pecado. Sin duda a veces nos tenemos que dar cuenta de que Dios nos ama y que ama a nuestro ser, pero que aborrece el pecado. Dios es ajeno al pecado, es decir, lo detesta el pecado.
Y a veces nosotros pensamos que podemos convivir ambiguamente entre el pecado y la santidad. Y la Biblia nos muestra que eso es contrario a lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos santos. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Los versículos 7 y 8 del capítulo 3 de Romanos hablan de que por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria. Porque aún soy juzgado como pecador, dice el versículo 7. Evidentemente, Pablo este argumento también lo está enfocando en algunos que lo estaban juzgando como pecador, como que él había introducido una doctrina que era falsa y que el mismo Pablo desmiente que él lo había hecho. Y el versículo 8 termina diciendo, hagamos males para que vengan bienes, y lo pone en modo de pregunta, por supuesto es un sarcasmo, ¿no? Lo pone en modo de pregunta, pensando, ¿tenemos que hacer males para que vengan bienes de Dios? No, de ninguna manera, dice Pablo. Esto no corresponde, está fuera. Pablo, guiado por el Espíritu, mantenía una doctrina, enseñaba la doctrina, porque Dios mismo lo guiaba y es la palabra de Dios que llegó a nosotros. Y que esos escritos que fueron cartas para una iglesia o para un grupo de iglesias, llegó a nosotros como palabra de Dios. Por lo cual entendemos y comprendemos que es la palabra de Dios la que muestra de que en ninguna manera desea Dios que pequemos o para agradarle a Él o para mostrarlo o resaltarlo o exaltarlo a Él. Quizás alguno pueda pensar que como Cristo cumplió perfectamente la ley, nosotros estamos exentos de cumplir la ley. Y esto se enseña habitualmente. Entonces, claro, no tenemos que cumplir la ley porque Cristo la cumplió perfectamente. Ahora, Jesús nos mostró una ley más dura, más difícil, ¿sí? La ley de Jesús que vino a cumplir y que vino a cumplir en perfección, es Él nos pone encima, vamos a decir entre comillas primero, la carga de tener que cumplir la ley de Cristo. Una ley que no solamente pasaba por lo exterior, sino que también pasaba por lo interior. Aquel que codicia en su mente, le es contado como pecado. Y Jesús muestra que esta es la ley, el camino nuevo del nuevo pacto, el que nosotros debíamos cumplir. Ahora, quizás alguno pueda pensar, bueno, entonces, ¿tengo que cumplir la ley o no tengo que cumplir la ley? No. La ley es lo que vino a mostrarnos o a revelar nuestro pecado. Ahora, debemos andar en la ley como Cristo anduvo y cumplió la ley. No pensando en el rito, no pensando en que por hacer tal cosa somos justificados, sino pensando en que debemos andar y agradar a Dios. Debemos mostrar a Dios en nuestras vidas. Debemos cumplir la ley en el sentido de, no de un mérito, sino de que Dios se manifiesta a través nuestro. Y esto no es otra cosa ni más ni menos que el Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros. Nosotros somos incapaces de cumplir la ley, porque aunque podamos cumplir varios puntos de la ley, seguramente en alguno fallamos, y la ley nos hace culpables de todos los puntos. Ahora, Jesucristo nos mostró que el cumplir la ley para Él era importante y para Él era, entre comillas, fácil. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Cómo puedes hacer vos? ¿Cómo podemos hacer para andar en esta ley, en la ley de Cristo? Bueno, tenemos que dejar que el Espíritu Santo actúe día a día en nuestra vida y que corrija todas aquellas cosas que tiene que corregir para que realmente Dios sea manifestado en nuestras vidas. Que no seamos nosotros, sino que sea el Espíritu en nosotros, actuando. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito aquel que muere en el madero. Y quizás lo que hay que entender es que Jesucristo murió en la cruz y pagó el precio de nuestros pecados para que nosotros anduviésemos en una nueva vida. En una vida que ya no tenga que ver con una condenación, sino que tenga que ver con una vida que le honre, que le glorifique, que muestre a Jesucristo
a las personas. Repasando, cortito. Lo externo y lo interno, Dios evalúa y aprueba lo que está dentro, no lo que está afuera. No es lo que soy, no es lo que hago y no es lo que hice, sino que es lo que hizo Cristo en nosotros. Si nosotros hicimos algo fue solamente arrepentirnos. Y Él provocó en nosotros ese cambio para que nosotros podamos creer y tener una nueva vida. El pueblo judío tuvo la ventaja, el privilegio de recibir la palabra. Ahora también es aquellos que darán cuenta por no cumplir con esa palabra. El pecado exalta las cualidades de Dios, no las nuestras. Cristo nos mostró que el pecado para Dios es abominable, pero sí nos dio la posibilidad de poder tener una vida en santidad y sin pecado. Y deseamos que Dios obre en nuestras vidas, obre en nuestros corazones, para que cada día andemos de acuerdo a lo que Él planificó para nosotros. Que Dios bendiga su palabra.